Listo, muchachos. Entonces, desde hoy pueden encontrar entonces la guía número 4. Igualmente, duración 3 semanas. Iniciamos esta semana, que es comienza desde el día lunes 21 hasta el viernes 9 de julio. Y pues, ya ahora sí nos vamos a meter con las operaciones básicas de la aritmética aplicadas al álgebra, ¿no? Ustedes saben que las operaciones básicas son adición, sustracción, multiplicación y división. Entonces, en esta vamos a trabajar la adición y sustracción y la multiplicación. El tercer tema, llamado productos notables, es un tema derivado de la multiplicación, que más adelante cuando lo veamos se van a dar cuenta por qué y en qué consiste. ¿Listo? La semana pasada terminamos la guía 3 con un tema que se llamaba, o que se llama, ¿cuál era ese? La descomposición, así. Términos semejantes. Correcto, términos semejantes, reducción de términos semejantes. ¿Listo? Y ahí ya empezamos a emplear pues, la operación de la adición y sustracción. ¿Cierto? ¿Cuál era la condición que debían cumplir los términos para poder reducirlos? El mismo exponente Ajá, y la misma letra. correcto, la misma parte literal y los mismos exponentes. Si eso ocurría, eh, si eso ocurría, los términos eran semejantes y podíamos reducirlos sin importarnos qué coeficiente tendrían, ¿no? Si los dos términos eran positivos o los dos negativos, los coeficientes se qué? Si los dos términos eran de igual signo, ¿qué se hacía con ellos? Se sumaban, Se sumaban. Y obviamente si tenían signos diferentes, Restaban. se restaban. obteniendo en el resultado el signo del término que tuviera el mayor coeficiente o mayor valor absoluto. ¿Listo? Muy bien. Esos son conceptos que venimos trabajando desde grado séptimo cuando vimos la ley de los signos, ¿no? Entonces, allí ya estamos trabajando la adición y la sustracción, pero de términos sencillos. ¿Ok? Aquí vamos a trabajar qué pasa cuando estoy sumando un polinomio con otro polinomio, o un polinomio con un monomio, o viceversa. ¿Listo? Regálenme la lectura de aquí, de esta parte que acabo de resaltar. No todos al tiempo, que no les entiendo. El perímetro de una figura geométrica se calcula sumando las medidas de todos sus lados. Según lo anterior, ¿cuál es el perímetro del rectángulo de la figura de la derecha? Ok, bueno, él está diciendo todo. El perímetro es la suma de todos los lados de una figura geométrica. Como pueden ver, esta figura geométrica que está acá, que es un rectángulo, tiene una medida para el ancho y otra medida para el largo. Pero ambas medidas son ¿qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Mm? ¿Cómo se llama esa parte, esa expresión algebraica que tiene Monomio. exacto? Ujú, monomio. Pero también lo podemos llamar como término algebraico, ¿sí o no? Tiene una parte numérica, una parte literal, un signo y un exponente. La única diferencia es que aquí el signo, como no tiene, es positivo. Y como no se ve el exponente de la letra, el exponente es El cero. ah, ah, 1. 1. ¿Listo? Recuerden que cuando el número es independiente, no tiene letra, es allí donde la letra tiene exponente 0. ¿Listo? Bien, entonces, como aquí no podemos hacer como normalmente hacemos en geometría, que nos dicen el perímetro y nosotros ya tenemos una medida como un número entero y sumamos y obtenemos ya un valor, aquí entonces, ¿cómo sería la operación para encontrar el perímetro de esa figura? ¿Me cambió la pantalla? Sí. Listo, bien. Menos mal, aquí no tengo que seguir compartiendo y compartiendo y compartiendo. Muy bien. Entonces tenemos
Vamos a ver, aquí puedo dibujar. Pegar la imagen. Listo, está. Muy bien. Entonces, observen que tengo entonces un ancho de 2x, significa que el otro lado, el lado paralelo a ese, también va a medir 2x. 2x, muy bien. Y el lado horizontal, el largo, 3x, va a medir lo mismo que en la parte superior, o sea, 3x. 3x. Listo, muy bien. Entonces el perímetro es la suma de todos los lados de la figura. Es decir, vamos a sumar 2x más 3x más 2x más 3x. Quedándome entonces una expresión como 2x más 3x más 2x más finalmente 3x. Muy bien, aquí me quedó una expresión algebraica de 4 términos, es decir, un polinomio, en el cual todos los términos son ¿qué? Lo que me dijeron al principio que vimos en la clase pasada. Semejantes. Correcto, los 4 términos son semejantes, es decir, los puedo operar, los puedo adicionar o los puedo restar. Bien, entonces, como los 4 son semejantes, 2 más 3, 5, más 2, 7, más 3. 10. 10, correcto. Entonces escribimos el nuevo valor numérico que es 10 y acompañado de la misma parte literal, porque esa es la que no se toca. Entonces, la expresión que me permite calcular el perímetro de este rectángulo es 10x. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa qué valor tenga x. Lo multiplicamos por 10 y obtenemos el perímetro de una figura, de un rectángulo cualquiera que tenga estas dimensiones. Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el perímetro de un rectángulo con esta expresión? Que x valga 5, por ejemplo. Eso ya lo vimos también, se llama valor numérico, ¿se acuerdan? Cuando les doy valores a las letras, ¿ustedes qué hacían? Lo reemplazaban, ¿se acuerdan? 80, profe. Lo reemplazaban aquí. O sea que ya la expresión no era 10x, sino que 10 por... ¿10 por quién? 5. Por 5, o sea, 50. 50. Exactamente, ¿sí ven? Allí. Entonces, esta expresión algebraica me permite encontrar el perímetro para un rectángulo que tenga en X cualquier valor, ¿sí? Que tenga la expresión, que tenga estas dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué significa esas dimensiones? Que el ancho sea 2 veces la medida que nos den y el largo sea 3 veces esa misma medida. ¿Listo? Muy bien, entonces miren, aquí lo que acabamos de hacer es algo que hicimos en la clase anterior, que fue la reducción de términos semejantes. Teníamos un polinomio de X términos, o sea, de 5, 6, 3, 4, no importa qué tan grande era el polinomio, lo podíamos reducir siempre y cuando en sus términos tuviera algunos semejantes. En este caso, el polinomio resultó ser de 4 términos y los 4 términos resultaron ser semejantes entre sí. Por lo tanto, lo podíamos reducir en un solo término. Es decir, podemos convertir ese polinomio de 4 términos en un monomio, ¿sí? En una expresión algebraica de un solo término. Bien, entonces lo que estamos haciendo era una adición o una sustracción. En este caso, todas fueron sumas, ¿no? No hubo nada más. Continúo. Bueno, aquí hay una breve reseña sobre para qué sirve entonces la parte de la suma y resta de los polinomios. Y resulta que es algo que yo les he dicho, venimos usando desde siempre, solamente que no sabíamos, no tenemos conciencia de que era álgebra lo que estábamos usando. Miren, esta parte, ustedes pueden creer que le metieron álgebra a esta parte tan, digamos, que uno cree que no tiene, ¿cierto? Pero en realidad sí lo tiene, ¿sí? Se llama el teorema del malabarismo.
¿Y qué variable relaciona esa ecuación? Relaciona el tiempo que tarda el objeto en el aire, el tiempo que el objeto permanece en la mano, el número de manos que los malabaristas, de los malabaristas que intervienen, por ejemplo, acuérdense que hay malabares entre dos personas que se tiran las cosas entre sí, el tiempo que la mano está vacía y el número de objetos en los cuales estén haciendo sus malabares, ¿sí? Aquí se está aplicando la adición y sustracción de expresiones algebraicas. En este caso, cosas tan sencillas como un simple acto de malabarismo. Para que vean. En eso también me tienen. ¿Listo? Bueno, esta parte la voy a adelantar un poquito porque ya la vimos la clase pasada, que fue la reducción de términos semejantes. La reducción de términos semejantes es una suma o resta de monomios. ¿Listo? Entonces, cada vez que ustedes estén convirtiendo un polinomio en una expresión más simple, es decir, están así aplicando la reducción de términos semejantes, están en realidad resolviendo la adición o sustracción ¿de qué? Monomio. De monomios, correcto. ¿Listo? Esa es otra. Entonces, lo que yo me voy a centrar el día de hoy es con la adición y sustracción de polinomios, es decir, con expresiones más grandes. ¿Listo? La reducción del términos semejantes es una suma o resta de monomios en el mismo polinomio, ¿cierto? En el mismo. O sea, tengo un solo polinomio y lo convierto en uno más corto. Eso es. En cambio, la adición y sustracción de polinomios, pues ya lleva un poco más de trabajo. Pasos para resolver entonces una suma o una resta de dos polinomios. Para sumar dos polinomios, primero se escriben los polinomios y luego se reducen los términos semejantes de los polinomios dados. Para restar dos polinomios, primero se plantea la suma del primer polinomio con el opuesto del segundo y luego se reducen los términos semejantes. Ok, tengan presente esto que acaban de leer aquí. Gracias, Camila. ¿Sí? Para sumar dos polinomios, lo único que vamos a hacer es escribir los polinomios y luego reducir los términos semejantes. Es decir, vamos a tomar el primer polinomio y el segundo y lo vamos a, por decirlo así, combinarlos. Es decir, que si estoy sumando un polinomio de 3 términos con uno de 2 términos, se me convierte en un polinomio de ¿cuántos términos? ¿Cómo, profe? Si estoy sumando un polinomio de 3 términos con uno de 2 términos, al combinarlo se me va a convertir en un polinomio de ¿cuántos términos? De 5. De 5. 5. Correcto. Y entonces ya ahí lo que había que buscar es si tienen entre sí términos semejantes y los reducimos. ¿Listo? Como vimos la clase pasada. Pero para restar, para hacer esa combinación, ustedes saben que allí el signo que está allí en medio para combinar los cuales. A ver, me explico nuevamente. Si yo tengo un polinomio A, por ejemplo, y lo voy a combinar con un polinomio B y los voy a restar, ¿qué signo va aquí? Díganme. El más, Lo voy a restar. pues el menos. Menos. Bueno, eso es lo que quiero decir. Muy bien. Entonces, al haber un signo menos, los signos que vaya aquí en este segundo polinomio van a cambiar. ¿Por qué? Porque acuérdense que si yo tengo menos por más, ¿qué me da? Menos. Menos. Y si yo tengo menos por menos, ¿qué me da? Más. Sí ve, por esa razón cambian. Este es el menos que va en la mitad de los dos polinomios y estos son los posibles signos de los términos que formen ese polinomio. Entonces, este menos, ¿qué les hizo a estos dos? ¿Los qué? Los redujo. Los cambió, digan, los cambió, muchachos, es la palabra que estoy buscando. Los cambió, mire. Al positivo lo volvió negativo y al negativo lo volvió positivo.
¿Listo? Se Y pasó al opuesto. exactamente, ahí mismo lo está diciendo. Por eso dice, se plantea una suma, pero ya no sería normalmente los dos, sino que toma el primero normalito y el segundo polinomio lo va a escribir, pero en su forma opuesta. ¿Y cómo es un polinomio opuesto? Pues el mismo, lo único que los signos de sus términos cambian completamente. ¿Listo? Miremos entonces un ejemplo acá. Resolver la sustracción x más 3y menos 7x más 4,5y. Listo. Chicos, miren. Polinomio 1, o sea, el primer polinomio, menos el segundo polinomio. Según lo que acabamos de leer ahorita y lo que acabo de explicar, el primer polinomio sigue estando normal, ¿verdad? X más 3y. Mire que ya lo escribo hasta sin paréntesis. Pero este menos hace que los signos que están acá cambien. Es decir, ya no estamos hablando de menos 7x, sino Más 7x. más 7x. Bien. Ya no estamos hablando de más 4,5y, sino Menos 4,5. menos 4,5y. Ahora sí, ya tengo mi polinomio combinado. Tengo un polinomio de 4 términos. Lo único que debo hacer es buscar los semejantes. ¿Hay semejantes a x? Sí. Sí. ¿Cuál? 7x. Más 7x. Muy bien. Los dos son positivos. Aquí tengo un 1 que está invisible, recuerden. Entonces me quedaría 2 positivos. O sea que los Suma. sumo. 1 más 7. 8. 8. Me quedaría 8 y le escribo entonces la misma variable que lo está acompañando. Ahora, ¿hay semejantes a 3y? Sí. Sí. Ajá, menos 4,5y. 3y menos 4,5y. 3 positivo, 4,5 negativo, signos opuestos se restan. O sea que 4,5 le quito 3. 1,5. 1,5. Lo acompaña la misma variable, que es la y, pero el signo, ¿quién tiene mayor valor absoluto, el 3 o el 4,5? 4,5. 4,5. 4,5 que tiene el signo menos, por lo tanto, entonces aquí será negativo. 8x y 1,5y ya no son semejantes, o sea que aquí termina entonces la solución de la resta de estos dos polinomios. ¿Sí, muchachos? Tiene mucho que ver con el tema anterior, simplemente tomamos los dos polinomios, los unimos para formar uno solo y reducimos los términos semejantes. Ese es el proceso que se hace para resolver una adición o sustracción de polinomios. Bien. Observemos el segundo ejemplo. Sumar los siguientes polinomios. 5 a la 2 menos 9a más 7, 5a menos 15 a la 2 más 11 y menos 13 menos 17 a la 2 más 4a. Cópienlos por favor para que me los puedan dictar ahora que cambie pantalla. Este método que acabamos de hacer, que hemos venido haciendo de combinar los polinomios en uno solo, se le conoce como método horizontal. Pero existe otro, que es el método vertical, ¿sí? Cuando usted le decían en primaria, sume 345 más 504, por ejemplo, ¿usted cómo los organizaba? Uno debajo del otro. Ah, en forma vertical, exactamente. Resulta que yo puedo hacer exactamente lo mismo con polinomios en álgebra. ¿Listo? Entonces vamos a esperar un momentico, pausamos. Cuando Zoom nos saque, volvemos a ingresar. Bueno,
¿Listo? Entonces hemos resuelto ya entonces esta suma de esos tres polinomios a través del método horizontal, como les decía, que es simplemente combinar los tres polinomios, dejando el solo polinomio resultante y buscando si tiene términos semejantes para reducirlos. ¿Listo? Y al terminar de reducirlos, pues obtengo el polinomio resultado, que es, en este caso, menos 27 cuadrado más 5. Entonces les decía que cuando en aritmética nos daban una suma de dos o más números, lo que hacíamos es organizarlo de forma vertical, uno sobre otro. Entonces vamos a aplicar lo mismo en estos tres polinomios. Y para eso debemos entonces ordenarlos antes de. ¿Listo? Bueno, y si no lo ordeno, listo, no lo ordene, ordena el resultado. Pero siempre y cuando es importante el orden para poder resolver una operación algebraica, ¿sí? Llámese como se llame, suma, resta, multiplicación o división. Por eso me pareció importante que, antes de todo esto, explicar entonces el orden de polinomios. Bien, entonces vamos a ordenarlo teniendo en cuenta entonces el primer polinomio. 5 a la 2 menos 9a más 7. ¿Será que está ordenado o debo moverlo? Cinco a la 2 menos 9a más 7. ¿Será que está ordenado? Recuerden que cuando yo digo ordenado, sin especificar con respecto a quién, ni en qué orden, si descendente o ascendente, debemos asumir que es como, yo les dije, ¿no? La A Debemos asumir que es de orden acá, alfabético. en forma descendente, o sea, de mayor a menor, y con respecto, pues, en orden alfabético. En este caso tengo una sola letra, o sea que no tengo necesidad del orden alfabético. Ya sabemos que es con respecto a la letra A. Bien. Entonces el primero sería 5 a la 2, ¿cierto? Porque es el que tiene el mayor exponente. 5 a la 2. O sea que, viéndolo bien, el polinomio está ordenado, ¿cierto? Muy bien. Pero mire qué va a pasar cuando agreguemos el otro. 5a. Aquí está de primero, ¿cierto? Pero cuando lo ponga aquí debajo, ¿debajo de quién iría? 5 a la 2. 5a iría debajo de 5 a la 2. Ah, no, de 9a. Ah, correcto. Debe ir debajo de su semejante. Bien, ya estamos organizando los semejantes debajo de los semejantes. Muy bien. Menos 15 a la 2 iría debajo de 5 a la 2. menos 15 a la 2. Y más 11. Más 7. Correcto, debajo más 7. Bueno, supongamos que este 11 tiene una B. ¿Será que iría de todas maneras debajo del más 7? No. No. Ya tocaría entonces ponerlo por acá, apartecito, porque no es semejante, ¿sí? Entonces, una de las claves o algo a tener en cuenta para organizar una suma o resta de polinomios de forma vertical es que cada término debe ir debajo de su semejante. Si no lo tiene, se escribe al final. ¿Listo? En este caso, si todos tienen semejante, entonces lo coloco debajo del 7. De igual manera organizo el último polinomio. Menos 13. ¿Debajo de quién iría? Más 11. Correcto, debajo del más 11. Menos 17 a la 2. Menos 15 a la 2. Menos 15 a la 2. O sea que menos 17 iría aquí. Por último, el más 4a, pues va aquí en esta casillita. ¿Listo? Porque sí es semejante. Bien. Listo. Ahora sí, ya podemos entonces sumar estos tres. ¿Sí ven? De su forma vertical. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como hicimos ahorita. ¿Sí ven? 5 es positivo. Voy a agregar el más. Entonces 5 menos 15 menos 17. Ya sabemos que nos da menos 27 a la 2. Menos 9 más 5 más 4, ya sabemos que nos da 0. No lo escribo.
7 más 11 menos 13, ya sabemos que nos da más 5. Ahí está. Organizando la respuesta, sin ese espacio que me quedó allí por el 0, pues lo reescribo uno al lado del otro. Menos 27 a la 2 más 5. Entonces, de esta manera, hemos resuelto el mismo polinomio, los mismos polinomios, la misma adición de polinomios a través del método vertical, obteniendo entonces el mismo resultado. ¿Listo? ¿Cuál le parece más cómodo? ¿Cuál le parece más cómodo, muchachos? Miren, estos mismos ejemplos que acabamos de resolver están aquí por el método horizontal. ¿Sí ven? Ahí está. Y cada paso está aquí explicado a su lado. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo, lo hacemos por los dos métodos, entonces, para comparar entonces con cuál nos casamos. O ustedes mismos, ¿no? Entonces, el ejemplo dice, sumar 3x cuadrado menos 4xy más y cuadrado con menos 5xy. ¿Por qué digo sumar y coloco un menos? ¿Recuerdan que les dije por qué? ¿Y se acuerdan o no? ¿Por qué le llamo una resta una suma? Porque se cambian. Correcto. Una resta de números no es nada más y nada menos que una suma del número por el opuesto del otro. ¿Sí? Recordemos eso, que eso lo expliqué cuando vimos los números enteros, que siempre decimos, la suma y la resta como dos operaciones independientes. No, las dos operaciones son la misma. No que desde primaria nos dicen, está la suma, la resta, la multiplicación y la división. Mentira. Solamente existe suma y multiplicación. La resta es una suma. La división es una multiplicación. Solo que en bachillerato es donde nos dicen los argumentos del por qué. Listo. Ahí está entonces. Tengo entonces una operación donde está combinada. Un polinomio que está separado por el signo menos, es decir, lo que conocemos normalmente como una resta. Y el tercer polinomio está separado por el signo más, es decir, que está sumándose a los otros dos. ¿Listo? Entonces, primero, método horizontal. Entonces, para el método horizontal, reescribimos el primer polinomio, 3x al cuadrado, menos 4xy más y cuadrado. Pero aquí es donde empieza entonces. Tengo el signo menos, que está separando estos dos paréntesis. ¿Qué le va a pasar a los signos de los términos que están formando el segundo polinomio? Se van Cambian. a cambiar. Cambian. 5xy positivo cambia a Negativo. negativo. 6x cuadrado que está positivo cambia a negativo. Y menos 3y cuadrado que está negativo cambia Positivo. positivo. Listo. Ahora, el tercer polinomio. Tengo el signo más. Sus signos Quedan igual. Quedan quedan igual. iguales. Muy bien. Entonces quedaría menos 6y cuadrado menos 8xy menos 9x cuadrado.
Listo. Ya combiné entonces los tres polinomios en uno solo. Ahora sí, reducción de términos semejantes. Semejantes a 3x cuadrado. 6x cuadrado 6x cuadrado y 9 menos 9x cuadrado. y menos 9x cuadrado. Muy bien. 3x cuadrado es positivo. Entonces tengo un positivo con dos negativos. 3 menos 6 menos 9. Menos 12. Menos 12. Y escribimos la variable con su respectivo exponente, que es x cuadrado. Siguiente. Menos 4xy, semejantes a él. Menos 5xy, 5xy 8x, y menos 8xy. Los tres son negativos, o sea que los tres los sumo. 4 más 5 más 8. 17. 17. Y como estoy sumando todos negativos, el resultado es negativo. Menos 17 xy. Sigo. Semejantes a y cuadrado. Más 3y cuadrado Y menos 6y cuadrado. listo. Este y cuadrado está acompañado de un 1. Entonces repito. Más 1 más 3 menos 6. Menos 2. Menos 2. Muy bien. Lo acompaño entonces con la letra y al cuadrado. Y tenemos entonces la respuesta. ¿Listo? Ahí está entonces la solución de estas adición y sustracción de polinomios por el método horizontal. Ahora repitamos lo mismo, pero por el vertical. Pregunto, como lo empiezo a escribir el primero que está a la izquierda, el primer polinomio que está ubicado en la parte izquierda, pregunto, ¿ese polinomio está ordenado o debemos reordenarlo a la hora de transcribir? Está ordenado. Está ordenado con respecto a x, muy bien. 3x cuadrado menos 4xy más y al cuadrado. Mirando el orden tenemos x2, x1 y x0. ¿Sí ven? Así, sabemos que está ordenado en forma descendente y con respecto a x que está primero en el abecedario que la y. ¿Sí o no? Muy bien. Que sería, si yo quiero, yo lo puedo ordenar de forma descendente también con respecto a y, ¿cierto? Pero como yo les he dicho, cuando hablemos de orden, sin especificar cómo y quién, siempre hablamos en orden alfabético. ¿Listo? Entonces el primer polinomio quedaría entonces 3x cuadrado menos 4xy más y cuadrado. Listo, ahora sí, debajo de él es que voy a escribir los demás. Aquí tenemos en cuenta lo mismo, menos, o sea que los signos cambian nuevamente. 5xy se me convierte en menos 5xy, el cual voy a ubicar debajo de... Menos Menos 4xy. Menos 4xy. Listo, entonces sería menos 5xy debajo menos 4xy. 6x cuadrado se me convierte en menos 6x cuadrado, lo ubico debajo de... 3x 3x al cuadrado. X al cuadrado, muy bien, entonces menos 6x lo ubico aquí. Y menos 3y cuadrado se me convierte en más 3y cuadrado. debajo de y cuadrado. Listo, muy bien. Y el último polinomio, como es positivo aquí, entonces sus signos son iguales. Menos 6y cuadrado, Va debajo del 3y cuadrado. correcto. Menos 8xy Debajo de menos 5xy. 5xy. y menos 9x2. Ahí abajo del menos 6x al cuadrado. Listo. Escrito en forma vertical, resolvemos.
positivo, negativo, negativo. 3 menos 6 menos 9, menos 12, y escribimos x12. Los 3 negativos, 4 más 5 más 8, 17, negativo, porque todos son negativos. Y aquí, 1 más 3 menos 6, menos 2. Y aquí está, nuevamente, la respuesta. Que son iguales. ¿Listo, chicos? Entonces ya ustedes, en un posible ejercicio, usted escoge con cuál de los dos métodos lo debe hacer. No es que yo le deje un ejercicio y usted lo tenga que hacer por los dos métodos, no. Usted escoge cuál de los dos. Porque le parezca más cómodo, más sencillo. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Ninguno entonces? ¿Todo claro? Bueno, al menos un sí, pues, si te sacó todo claro. ¿O se durmieron? Todo claro. Ah, bien. ¿Difícil? Medio, medio. No, pregunto, ¿difícil decir que está claro o no? Y hasta eso les cuesta. Bueno. Otra forma de encontrarnos la suma y la resta en álgebra es a través de unas expresiones que van ocultas dentro de unos signos llamados signos de agrupación, que ustedes ya los conocen y lo hemos venido trabajando en aritmética. Paréntesis, corchetes y llaves. ¿Listo? Entonces nosotros ya sabemos que cuando tengo operaciones con estos signos, debo resolverlos en ese mismo orden. Primero lo que esté dentro del paréntesis, luego lo que esté dentro del corchete y por último lo que esté dentro de las llaves. ¿Bien? Pero en álgebra, cuando están ubicados en la operación de suma y resta, de adición y sustracción, lo que vamos a hacer no es resolver lo que esté allí dentro, sino irlo sacando los términos de allí en ese mismo orden. Primero sacamos los términos que estén dentro del paréntesis, luego los términos que queden dentro del corchete, y por último, los términos que queden dentro de las llaves para convertirlos en un solo polinomio sin signos de agrupación. ¿Listo? Y para eso, pues tenemos en cuenta lo mismo con la ley de signos que expliqué ahora. Si dentro de alguno, perdón, si por fuera de alguno de estos signos de agrupación está el signo más, las cantidades Permanecen con el mismo signo. permanecen con el mismo signo, es decir, no cambian. Pero si por fuera de estos signos de agrupación está el signo menos, Las cantidades que están dentro de él cambian de signo. correcto, las cantidades que están dentro de él cambian de signo a la hora de omitirlos, eliminarlos, cancelarlos, en fin. Aquí tengo la expresión 8a menos llave, 6a menos 11b más corchete, menos 13a más 21b menos paréntesis 32a menos 5b. Y cierro cada uno de ellos. Ese sí lo puedo copiar. Voy a ir acá. Muy bien. Entonces, observen. Tengo ese tipo de expresión algebraica con signos de agrupación. Vamos entonces a sacar los términos que estén dentro de esos signos de agrupación. ¿En qué orden? ¿Qué hago primero? Paréntesis. Los paréntesis. Y el paréntesis está ubicado aquí. Significa que voy a aplicar lo que dije ahorita. Por fuera miro qué signo tiene. En este caso tiene el signo menos. Significa que los signos dentro de estos términos van a cambiar. Entonces, mire, voy a volver a escribir todo excepto los paréntesis. 8a menos llave, 6a menos 11b más corchete menos 13a más
21b. Hasta ahí todo normal. Aquí es donde cambia. 32a, que es positivo, por tener un menos por fuera del paréntesis, cambia a negativo. Entonces me convierte en menos 32a. Y el menos 5b, que está negativo, cambia a positivo. Y de esta manera he eliminado los paréntesis. Pero me queda corchete y llave. Muy bien, eliminamos corchete. Miramos el signo que esté por fuera del corchete. Signo más. ¿Qué le pasa a los signos que están dentro de los términos? Quedan iguales. Quedan iguales. Entonces me quedaría 8a menos llave 6a menos 11b. Ahora sí, quito el corchete y como es positivo, los signos se mantienen. Menos 13a más 21b menos 32a más 5b. Cierro llave. Ahora sí, finalizo entonces la expresión eliminando las llaves. Miro el signo que está por fuera, negativo nuevamente. Los signos van a cambiar. Entonces 6a, que es positivo, queda menos 6a. Menos 11b queda más 11b. Menos 13a queda más 13a. Más 21b queda menos 21b. Menos 32a queda más 32a. Y más 5b queda menos 5b. Y de esta manera he eliminado las llaves. Ahora sí, ya me quedó entonces mi polinomio completo. ¿Qué hacemos? Reducimos. 8a semejantes a él. Menos 6a Menos 6a más 13a más 13a más 32a. más 32a. Entonces sería 8 menos 6 más 13 más 32. 3 positivos y un negativo. Entonces podemos sumar los positivos y quitarle el negativo, o lo podemos hacer todo directamente en calculadora. 8 menos 6 más 13 más 32. ¿Cuánto? 47. 47 positivo, correcto. 47A. ¿Listo? Que es la letra que estábamos buscando semejante. Y siguiente, 11B menos 21B y menos 5B. Tengo los tres semejantes a B. Un positivo, dos negativos. Puedo sumar los negativos y quitar el positivo. Y el resultado es negativo. Entonces, o en calculadora, 11 menos 21 menos 5. Menos 15. Menos 15B. ¿Listo? Y aquí está entonces la respuesta. ¿Ven? Entonces, aquí el objetivo cuando tengo los signos de agrupación es eliminarlos. ¿Cómo? Aplicando la ley de signos. ¿Cómo aplicamos la ley de signos? Pues con dos características o propiedades de ella, que me dice que si por fuera el signo está negativo, los signos dentro cambian. Y si por fuera está el positivo, los signos de adentro se mantienen. ¿Listo? Al final, entonces, cuando elimine los signos de agrupación, me va a quedar entonces un polinomio, el cual yo debo buscar si se puede reducir o no. ¿Sí? Puede que nos dé un polinomio que no se pueda reducir, entonces esa sería la respuesta. ¿Listo? Eso no quiere decir que todos los polinomios que vayan a ser se deban reducir. Nosotros debemos identificar si se puede o no. Si vemos que ninguna variable tiene semejante, el polinomio queda así tal cual y no se reduce. ¿Listo? Para que de pronto, por si se encuentra un ejercicio así, no me pongo en duda qué hacer, porque pues como todos los ejemplos que hicimos se redujo, entonces siempre se va a reducir. No. Si el polinomio no tiene ningún término semejante, entonces no se reduce, que se queda así. No pasa nada, eso no quiere decir que está incorrecto.
al menos que lo haya identificado mal. ¿Qué tal que sí se haya comido de pronto un término semejante por ahí escondido? En ese caso, sí. ¿Listo? Bueno, de igual manera aquí está resuelto paso a paso. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, vamos cerrando entonces. Recuerden que hasta hoy, a las 11, dejaría abierto el quiz de álgebra. El primero, el número 1, el quiz de matemáticas. Para los que no lo han hecho todavía, para que lo realicen. ¿Listo? No lo he visto hoy. Sigo creyendo que todavía hay 9. No sé si ayer en la tarde algunos lo hicieron. Bueno, en fin, ya ustedes son independientes, no lo voy a obligar. Ya saben que el que no lo haya hecho, hoy cierro y pongo 1 en mi planilla. No voy a dejar el espacio, voy a colocar el 1 directamente. Muy bien, actividad número 4 del segundo periodo y primera actividad de la guía 4. Fecha de entrega, 30 de junio. Esto 30 de junio, el correo electrónico, fecha de entrega de la actividad número 4. Cópienlo para que no se le olvide. Muy bien. Punto número 1, sumas. Todas estas son sumas. Profe, Usted no explicó las fracciones. ¿Eso me vas a preguntar, Natalie? no, le iba a preguntar que si se podía reemplazar la fracción por número decimal. Claro, pero si el decimal es periódico puro, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Aproximas? ¿Qué crees? Claro que sí. Pues Lo puedes, prácticamente es lo mismo. lo puedes aproximar, claro. Por ejemplo, un tercio, si lo conviertes a decimal, te va a quedar 0,3 periódico. O sea que lo puedes dejar simplemente en 0,3. ¿Listo? Y el 2 séptimos, creo que les da 2 por 7, 14, a 26, 0,20, ¿qué? ¿26? ¿No? 28, 5, 7. Ok. 0,285 periódico, o sea que lo puede dejar en 0,29, porque el que le sigue es un 5, o sea que lo aproxima al siguiente. ¿Listo? O puede dejarlo en 0,3 también, si lo quiere dejar a una sola cifra. Usted decide. Pero sí, Listo. Natalie, sí lo puedes hacer. Puedes convertir esas fracciones a decimal y manejarlas mejor. ¿Listo? Y el segundo punto, pues son sustracciones. Acuérdense, signo negativo me cambia los signos del paréntesis que está enseguida, al lado derecho. Bien. Y el punto 3, ¿se acuerda cómo iniciamos la clase? Con el perímetro del rectángulo. Así mismo resuelvo entonces estos 3 punticos. Son 3 figuras geométricas, cada una tiene su dimensión. Lo único que voy a hacer es sumar todos los lados. Miren que hay lados donde no tienen medida. ¿Pero eso quiere decir que no las tenga o que no las vaya a sumar? No, deben sumarlas. Solamente que como tengo ya la medida del lado paralelo, entonces puedo deducir cuál es la medida de ese. Por ejemplo, en este de acá, en esta cruz de acá, ¿cuál es la medida de esta distancia? X, Muy bien, de esta de acá, X, también es X. Mire la que está al frente, ¿sí ven? De esta de acá, Y, Y, muy bien. De esta de acá, como es lo mismo, no tengo ninguna medida enfrente, pero es lo mismo que la de arriba. Entonces puedo decir que también es X y X. Y esta de acá, Y. listo, muchachos. Ahí está completo. Lo que deben hacer es completar. Y ahora sí, perímetro. ¿Cuál es el perímetro? Pues sumar. Recuerden que a la hora de sumar, después de que obtenga el polinomio completo, verifica cuáles son semejantes, reducen y obtienen la respuesta. Tal y como hicimos lo primero que hicimos iniciando la clase. ¿Listo? Asimismo, repiten el proceso con la B y con la C. ¿Clara entonces la actividad, muchachos? Bien,